De los nuevos SLT, la subciclo, el advenimiento del SLT, la subciclo, la ciclodestrucción, lo que es la termólisis, todo lo que se hace en cierre angular hoy con láser, realmente nos cambió muchísimo la forma en la que manejamos el glaucoma hoy. Realmente creemos que hay un cambio de paradigmas. Y empezamos haciendo esto como algo no experimental, porque ya está probado obviamente, pero hoy se lo lleva la mayoría de nuestras cirugías. Es decir, para que tengan una idea, yo hice mi última trabeculotomía en junio del año pasado y hasta ahora no he vuelto a hacer, voy a tener que hacer alguna otra, pero básicamente si ven el mercado mundial, las válvulas empiezan a bajar, los que venden válvulas están con cierta preocupación por esto, porque todos consultan qué pasa que no ponen tantas válvulas, y nadie pregunta por la trave porque no tiene sponsors, pero la realidad es que las estamos haciendo cada vez menos. Así que bueno, estos aparatos tienen dos modalidades. Hoy básicamente les vamos a hablar de lo que es termólisis o ciclo de destrucción. Ahí les voy a compartir la pantalla. Les pido si alguno me dice si se ve bien. Sí, se ve perfecto. ¿Está bien? ¿Me escuchan bien también? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, la idea es que somos un grupo chico, hubo 160 consultas hoy por la web a ver si lo íbamos a transmitir y Adrián dijo, no, hagamos un grupo chico y después la retransmitimos grabada. O sea, la idea de un grupo chico es que interrumpan cuando quieran y que obviamente hagan todas las preguntas que quieran, que para eso estamos acá, ¿sí? Entonces, como les decía, vamos a hablar de termólisis en adultos y en niños, porque lo utilizamos en ambos grupos. Básicamente eso. El cambio de paradigma viene porque nosotros en glaucoma, si ustedes ven lo que es una PNP, si ven lo que es un express shunt, lo que es una válvula restrictiva o no restrictiva, si ven lo que es la trabeculectomía, en la trabeculotomía, siempre tratamos, desde que se puso, como saben, un pelo de caballo en la cámara anterior, el advenimiento de las válvulas modernas, de abrir el tapón, digamos, de si tuviéramos una pileta de agua, de abrir una salida de líquido. Y esa salida, indefectiblemente, va a estar siempre ligada al proceso de cicatrización, que es normal. Con Pellegrino estamos haciendo una conferencia que se llama The Walking Dead, que todavía no está lista, pero que dice esperar a hacer una herida y esperar a que nunca cicatrice. Entonces fallan las cirugías de escape y sí tienen que fallar porque nosotros nos cortamos y el cuerpo cicatriza. Y lo mismo hace el tapón, o sea, lo abrimos, pero con el tiempo se va a ir tapando. Entonces el cambio de paradigma acá viene un poco en el cambio de pensamiento. Es decir, en vez de abrir una salida, ¿por qué no cierro un poco el grifo? Es decir, ¿por qué no disminuyo un poco lo que sería la producción de humor acuoso? Y de esa forma me independizo, por lo menos parcialmente, o en la mayoría de los casos, de lo que es el proceso de cicatrización normal. Nosotros empezamos hace 6 o 7 años, yo compré primero el Iridex, que fue el primer equipo que tuve, después los de la gente de Implantec nos acercó el Fox, que tuvimos 2 equipos de estos, y después la casa Quantel nos trajo el Vitra 810. La verdad que Quantel es un líder a nivel mundial en esta tecnología, tanto es así que nosotros trajimos el primer SLT que vino a la Argentina hace varios años, de la casa Elex de Australia, y luego cambiamos al de Quantel, por ejemplo, y fuimos muy criticados, y en realidad después Quantel, que era chiquita en Francia, terminó comprando Elex, o sea que tan equivocados no estábamos. Y realmente todos los aparatos hacen ciclo de destrucción, todos hacen micropulso, pero realmente se pueden hacer mejor las cosas, y estos aparatos hacen las cosas realmente mejor. ¿Por qué fuimos probando y nos quedamos con este equipo? Hay muchos de los equipos que están en mercado que tienen una sola sonda, una única sonda, o tienen una para micropulso, otra para ciclodestrucción. Este tiene una única sonda. Hay muchos equipos que tienen sondas que se usan 90 minutos y después hay que tirarlas a la basura. Este tiene un equipo que lo pueden usar, a ellos no les gustan la palabra reutilizar, pero lo pueden usar en realidad unas 100 veces por lo menos. Y una punta muy pequeña, lo vamos a ver en los videos, y eso nos va a dejar que anatómicamente ven que acá hay 2 sondas, una con footplate y la misma sacando el footplate, que es esta pieza de plástico. Si ustedes sacan el footplate, yo lo hago sin esa pieza de plástico, podemos ver anatómicamente muy bien dónde está el limbo esclerocorneal, porque esto va a haber que aplicar en el caso de la termólisis a 1 milímetro y en el caso de la subciclo a 3 milímetros. Entonces es muy importante, las perlas que vamos a ver hoy, de ver, es fácil hacer la ciclodestrucción, es facilísimo, la subciclo también, pero cómo hacerla
verdaderamente en forma correcta para que tenga el éxito que tiene que tener. Después tiene la posibilidad de transiluminar, que vamos a ver que es uno de los 5 ítems fundamentales. Pone, chequear el estado de la sonda para ver que sea viable. Podemos cambiar de micropulso a ciclodestrucción, o sea, de subciclo termólisis utilizando la misma sonda. En los primeros equipos teníamos que cambiar de una sonda a la otra y después no la podían reconectar y ya se iba a la basura. Y bueno, tiene un manejo que se hace totalmente desde el pedal, o sea, ustedes pueden operar solos con este equipo sin ayudante. Y al ser tan pequeña la sonda, sobre todo si llegan a ser glaucomas pediátricos, ojos míopes o megalocórneas, muchas veces no hay lugar entre el blefarostato y la córnea para buscar esos 3 milímetros y hay que empezar a manipular el globo ocular. Esto parece una pavada, pero si yo puedo abrir bien el blefarostato y tengo lugar para pasar esta microsonda perfectamente por ahí, no voy a tener manipulación de conjuntiva, ni con 0,12 ni con pinza conjuntiva, y voy a evitar los sangrados. Los sangrados son muy importantes porque absorben parte de energía del láser y hacen que queme superficialmente. Entonces la idea acá, como van a ver en los videos, es dejar el ojo en la posición primaria y hacer el procedimiento sin manipularlo en lo más mínimo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos modos que tienen los láser 810 diodo? Bueno, lo que es el micropulso o el subciclo y lo que es la ciclofotocoagulación transescleral o termólisis, son los distintos nombres que tienen las compañías. El micropulso, la subciclo, en realidad es un láser que, como ven acá en la UVM, y está evidenciado en anatomía patológica también, no hace realmente una ciclodestrucción, hace una microablación y abre teóricamente la vía uveoscleral. Esto fue demostrado porque en modelos animales pusieron microesferas de látex y vieron que drenaban por esa vía. En cambio, lo que vamos a hablar hoy, que es la termólisis, sí hace una destrucción bien localizada, bien predecible del cuerpo ciliar. No es como cuando hacíamos antes, ¿se acuerdan? La de frío, la crío, o eso que no sabía, era como tiene una bengala y no sabíamos dónde iba a parar. A alguno le iba bien, ojo ciego y doloroso. Bueno, tenemos un poquito ese, veo que Felipe dice de ahí que sí, teníamos un poco ese fantasma de antes, pero este es un procedimiento muchísimo más controlado, que como digo, empezamos haciéndolo en casos de ojo ciego y doloroso, y hoy es casi nuestra primera opción en la mayoría de las cirugías. Vamos a terminar con un algoritmo que nos dice dónde utilizarlo exactamente, y en los glaucomas pediátricos se ha llevado realmente prácticamente el 100% de las cirugías. ¿Cuáles son las indicaciones de esta termólisis? Todos los casos donde Jack Kearns, cuando había descrito la trabeculectomía, nos había dicho, ojo de no hacerla en los ángulos estrechos. ¿Por qué? Por el miedo al glaucoma maligno. Tenemos todo empujando hacia adelante y tenemos la maravillosa idea de abrir una escotilla en la cámara anterior como para que ese círculo se envicie y es la puerta de entrada del glaucoma maligno, con todas sus implicancias. Entonces, cuando el ángulo está distorsionado, está cerrado, está sinequiado, cuando se vuelve refractario, piensen por qué lo dijo Kearns. Entramos a hacer una trabeculectomía y cuando levantamos el segundo flap ya tenemos el iris pegado a la esclera. Es decir, vamos a entrar seguramente a cámara posterior y vamos a tener vitro. Entonces es un problema no de una cirugía que sale mal, nos sale mal en nuestras manos, sino una cirugía que fue mal diseñada o mal programada. Entonces en esos casos, en todos los casos donde hay una distorsión muy importante del ángulo, ahí es donde nosotros queremos evitar la trabeculectomía. ¿Por qué? Porque los resultados van a ser deficientes. Entonces, las indicaciones primarias van a ser el cierre angular orgánico sinequial, es decir, pongo el gonioscopio o la maniobra de indentación, no es funcional, está pegado, no se abre. Bueno, se cerró el ángulo, cualquier hipermétrope alto que aparece con presión, estamos frente a esta situación. Los cierres angulares orgánicos, aunque sean recientes, los glaucomas neovasculares, donde obviamente se ha pegado todo el ángulo por la proliferación vascular del cemento anterior, los glaucomas uveíticos, también con sinequias anteriores periféricas, los glaucomas post cirugía vitreoretinal, donde ya sea por el gas, por el aceite o porque se sinequió, también tenemos un ángulo totalmente anatómicamente variado. Los glaucomas refractarios a varias cirugías previas, así empezamos nosotros, pacientes con 3 o 4 trabeculectomías, no hay lugar para hacerle otra trave, voy a entrar a hacerle la quinta trabeculectomía. Cuando yo era más joven decía, bueno, la mía va a andar bien. Con los años nos damos cuenta que la nuestra no va a andar mejor porque el terreno es mucho más hostil, la cicatrización de superficie es otra, y este paciente seguramente usó gotas durante 20 años. Entonces, cuando tenemos varias cirugías previas fallidas, es una indicación. Y en los niños, uno de los glaucomas más bravos que tenemos es el glaucoma de la facie o la facie complicada,
porque también se pega todo el índice en la periferia, los glaucomas pediátricos en general, los congénitos primarios y sobre todo los congénitos secundarios como el Peters, el Klippert-Tremonot, el Sturge-Weber, las angiomatosis, todos esos casos donde sabemos que realmente las aniridias, hay una distorsión enorme del ángulo y entrar a hacer una trabeculectomía no sería lo más sencillo. Esas son las indicaciones en general donde lo usamos. Para empezar con un caso, y esto fue uno de los casos que hice hace 3 años, pero me lo discutieron mucho en la Asociación Argentina de Glaucoma y yo pensé, realmente creo que ICAMED había publicado algo parecido y nosotros hicimos lo mismo. Esta es una chica que viene con 24 años de Venezuela, llega a Argentina, ya tenía el antecedente del cierre angular, ya había sido tratada con una iridotomía y con una iridoplastia porque es fáquica, porque es joven, pero pese a todo eso se sinequeó, como ven a la derecha en la VM acá, todo el ángulo. O sea, ustedes hacen la maniobra de Forbes, de indentación, y el ángulo no se abre. ¿Qué quiere decir? Su vía trabecular está totalmente tomada. Esta chica tiene un ojo muy chiquito, es una hipermétrope de más 6 dioptrías. Ya sabemos el trabajo volver importante de Small Eyes, Big Problems. Entrar en un ojo pequeño, hacer una cirugía compresiva nos puede llenar de sorpresas en las mejores manos. Y ella venía con 40 milímetros de mercurio en ambos ojos, terapéutica médica máxima tolerada por 4 y 2 comprimidos de acetazolamida oral diarios. Con eso tenía 40. La papila a 0,7 y un campo visual aún normal. Entonces este es un verdadero desafío, porque el paciente no siente mucho, está con 40 de presión, obviamente no tolera el diurético, pero está sentada sobre una bomba de tiempo, porque lo único que va a hacer es quedarse ciega. En estos casos, fíjense, la iridotomía ya la aprobaron y se cerró. La iridoplastia la aprobaron y se cerró. La FACO sola nos va a llevar a algún lado, y si el cierre fuera funcional y yo hago la gonioscopía y el ángulo se abre, ni hablar. Pero acá llegamos tarde, acá el ángulo ya está pegado. Si hacemos una FACO y le ponemos un lente, obviamente vamos a tener una gran cámara posterior, una pequeña cámara anterior, y la chica va a ver bien cómo deja de ver. La FACO refractiva tampoco va, y entonces, ¿qué hacemos? Acá hacíamos generalmente una FACO válvula. Bueno, en estos casos es en los que cambiamos y hacemos una FACO ciclo de destrucción o una FACO termólisis. Este es el video, ahí ya tiene puesto el lente intraocular y ahí estamos haciendo la aplicación de la ciclo de destrucción. Esto en esta paciente nos lleva a que tenga una presión de 10 a 12 milímetros de mercurio en todas las consultas. Tiene un campo visual completamente normal. Obviamente la metropizamos alrededor de 0. La dejamos un poquito más miope el otro ojo porque no le podemos poner un multifocal por el glaucoma. Pero este es un caso que con una válvula hubiera sido muy, muy difícil de resolver porque estamos tratando de poner un tubo en un segmento anterior que ya tuvo glaucoma agudo, que tiene un conteo celular de 1500 células y que es muy difícil, como sabemos, que ese tubo prospere en el tiempo. ¿Cuánto es así? Fíjense lo que son las publicaciones. Con las válvulas, sea AMED, Molteno, lo que fuera, tenemos una pérdida de células endoteliales de 22% en 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Que en 10 años vamos a estar enfrentando una queratoplastia, lo más seguro, en una persona joven encima. Y la pérdida de células endoteliales con los procedimientos ciclodestructivos es del 5%. Entonces es un 25% de la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que tenga una pseudofoliación, un ángulo estrecho, un endotelio comprometido, obviamente la dificultad de una válvula es la que tiene una válvula, la podemos hacer todos, pero hacer una ciclodestrucción al lado de esto es algo que podemos hacer absolutamente todos con la sencillez y la tranquilidad de no haber ingresado al globo ocular. Piensen que estas cirugías no tienen atalamia, no tienen hipotalamia, no tienen ampolla, no tienen blebitis y sobre todo no tienen endoftalmitis. Entonces realmente, si bien suena agresivo a veces ciclodestructivo, estamos frente a algo donde literalmente no ingresamos al globo ocular. Entonces la recuperación del paciente es completamente distinta y los riesgos también. Este es un protocolo general. Después, para esta conferencia en especial armamos 5 perlas para el final para mostrarles las cosas que hay que tener en cuenta. Este es un globo ocular. El parámetro que usamos siempre va a ser 2 watts durante 2 segundos. Esto viene preseteado en el equipo y no micropulsado. Que es importante saber que cuando hacemos esto tenemos los paquetes vasculonerviosos hora 3 y hora 9. Entonces hay que tratar de evitar hora 3 y hora 9. ¿Por qué? Porque nos puede dar un síndrome isquémico anterior bastante importante. Entonces por eso las calaveritas es un sector que no tocamos. Y en general, lo vamos a ver al final, según la presión basal del paciente, podemos hacer un cuadrante en el cual, interpuestos con un lugar de por medio, entran unos 7 puntos y
podemos, si la presión es mayor, hacer 2 cuadrantes, que es lo que hacemos en el 70-80% de los casos. Fíjense que hablamos de 7 puntos y 7 puntos por 2 segundos. Esta es una cirugía que dura exactamente de aplicación 28 segundos, o sea, en medio minuto la cirugía está realizada. En algunos casos más avanzados se puede llegar a hacer 3 cuadrantes, son casos muy contados, pero en general lo dejamos para un segundo tratamiento de ciclo de destrucción. Esto como el antiangiogénico, hay que decirle bien claro al paciente, puede ser 1, 2 o a lo sumo 3 sesiones. El 70% anda con una, el 90 y pico % anda con 2 sesiones. Es como el antiangiogénico, hay que decirle son 3 inyecciones para que el paciente esté esperando esto y sepa que puede volver al quirófano. Los tips en general, realizarlo 1 milímetro del limbo, eso es muy importante. Cuando usted tiene el foot switch o el plato ese es más difícil verlo. Cuando tiene la sonda, lo vamos a ver ahora en un video, se ve perfectamente que estamos a 1 milímetro. Como dijimos, 1 o 2 cuadrantes por tratamiento, máximo 3, no realizar nunca 4 cuadrantes. Si ustedes no realizan 4 cuadrantes, no está dentro de los 700 casos que publicamos la primera vez y ahora vamos hacia 1100, ni la tisis bulbi ni la hipotonía en forma sostenida. Entonces, nunca realizar los 4 cuadrantes juntos. No los realizamos sobre dispositivos ni sobre zonas de escleromalacia y siempre hay que hacer una buena anestesia paravulvar, que va a ser otro de los tips muy importantes para hacer este procedimiento. ¿Qué dejamos asentado en la historia clínica? Este cuadro. Este cuadro tiene los 2 ojos, tiene las fechas y dejamos puesto, porque esto prácticamente no deja marcas, sobre todo la subciclo. Bueno, acá yo sé que este paciente en el ojo izquierdo le aplicamos 180 grados inferiores de ciclo de destrucción en rojo y además le hicimos un subciclo de 360 grados. Entonces, como esto no deja mucha marca, es muy importante dejarlo en la historia clínica porque después vamos a saber, che, ¿qué cuadrante hago ahora? Y bueno, ahora puedo hacer este cuadrante acá y dejar este libre por las dudas, pero no volver a caer sobre la misma zona en general. Este es el procedimiento. Acá lo tienen filmado arriba, lo que es la cirugía. Y abajo, esto me lo prestó Lucho Izquierdo de Perú. Fíjense, se metió con un endoscopio de vitrectomía y fue filmando mientras aplicaba la ciclodestrucción por dentro con un ayudante cómo quema en forma controlada el cuerpo ciliar. Cuando ustedes lo hacen van a escuchar el efecto popcorn, que es un puff, que es un estallido. Ven las marquitas que van dejando, eso porque ustedes intentan la esclera. Ahí estoy justo a 1 milímetro de limbo y hago la indentación. Ven que la sonda es bien finita, eso me deja entrar acá un foot plate, ya me jorobaría para el blefarostato. En cambio, esta sonda finita me deja llegar perfectamente bien. Y como vieron en el video de abajo, hay una ciclodestrucción, van a ver cómo los procesos ciliares se encogen porque se fotocoagulan y eso empieza la atrofia que va a llevar hasta 60 días para disminuir la presión, pero lo hace en forma bien controlada, no afecta a la zónula básicamente y nos deja tener un procedimiento que realmente se puede determinar los resultados que va a tener. En los chicos es la cirugía de elección. Acá tienen abajo un glaucoma de la facie, ven un resto capsular. Es como dejan a los chicos afáquicos, por lo menos hasta los 2 o 3 años en general. Y van a ver acá, es un aparato que siempre tenemos prendido en el quirófano cuando operamos un chico. ¿Por qué? Porque antes, cuando nosotros teníamos un chico con una cirugía, le hacíamos el EVAC, lo despertábamos y le decíamos al padre que hay que operarlo. Y eso llevaba otra cirugía con anestesia general. Hoy ya los padres entran con consentimiento informado, acá estamos haciendo su ciclo, acá estamos haciendo termólisis, y si la presión está alta, directamente se le hace el procedimiento de entrada al chico. Entonces nos ahorramos una segunda anestesia general. De la misma forma, el chico viene a un control en un año, un ojo regula, el otro no, al otro ojo, en el momento le hacemos la termólisis y lo sacamos con el problema arreglado. Y eso, créanme, desde el punto de vista de los padres, hace un cambio muy grande y para nosotros también, de no solo haber hecho una anestesia general para diagnosticar, sino que en el mismo tiempo se resuelve, en el mismo acto quirúrgico, en esa anestesia general, la complicación. Es muy importante ver esto. No se puede aplicar sobre dispositivos previos. Acá tiene un Express, acá tiene otro Express, por acá tiene una válvula. Fíjense, cuando esta chica la transiluminamos en la lámpara hendidura, es decir, tengo la columna de observación y la iluminación perpendiculares al ojo, todas las zonas de las iridectomías y las zonas de escleromalacia que tienen. Esto lo tienen que anotar bien,
porque si uno entra en una zona escleromalacia donde la esclera está afinada o inexistente, pueden tener una perforación. A nosotros nunca nos pasó, pero ha habido reportes de esto. Entonces el examen previo a una lámpara es importante para saber qué esclera tengo indemne y dónde lo voy a aplicar. Una de las perlas que vamos a dar al final es la transiluminación. Como saben, en la trabeculotomía y en la trabeculectomía, nosotros siempre solíamos transiluminar, sobre todo en los chicos, porque pueden tener un limbo difuso. Cuando uno opera a un paciente míope, una miopía importante, una miopía magna, sobre todo los congénitos que tienen miopías adquiridas, el limbo esclerocorneal suele estar más posterior. Entonces muchos cirujanos hacen el procedimiento y dicen, no me bajó la presión. No te bajó la presión y tenías burbujitas en la cámara anterior y no tenías plop. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estaban muy anteriores. Fíjense este video, yo acá tengo el limbo, de repente transiluminaría a 1 milímetro de acá, haría la ciclo, pero fíjense ahora, cuando transilumino, el limbo no está justo donde termina la corre. Van a ver que el limbo tendría que estar acá, y fíjense que el limbo está acá. ¿Ven que hay como 2 milímetros de diferencia? Bueno, eso es lo que hace la maniobra de Minsky, que nos permite transiluminar y saber que en vez de aplicarlo acá, lo voy a tener que aplicar acá atrás. ¿Qué hacemos? Lo marcamos con un marcador o dejamos la sonda puesta en el lugar, como van a ver ahí, y ya sabemos exactamente dónde está. Esto es fundamental, porque si ustedes no escuchan los plops y no escuchan realmente dónde están poniendo el láser, es que hay algo que no estamos haciendo bien. Entonces, si hay cicloextrusión, tenemos que escuchar esa disrupción del cuerpo ciliar que nos confirma que estamos en el lugar adecuado. Fíjense, los resultados de subciclo son buenos, sobre todo piensen que la subciclo, que no es tema de esta charla, es como un mix por excelencia, es una cirugía microinvasiva o mínimamente invasiva para hacer glaucomas de inicio a intermedios. La ciclodestrucción va a ocupar el lugar de la trabeculectomía y de la válvula, básicamente. El éxito de la subciclo es bajo en los glaucomas avanzados, pero en glaucomas de inicio llega al 90%. Pero la tasa de éxito general de la ciclodestrucción o la termólisis es mayor al 80%, prácticamente el 90%. Y obviamente la dificultad de hacer una trabeculectomía, un implante valvular, hacer esta cirugía de 28 segundos es totalmente distinta, tanto en el intraquirúrgico como en el postquirúrgico. Este trabajo lo publicamos, me invitó Prieto Díaz a la revista Raoy de los niños de la Sociedad de Oftalmología Infantil, donde me decían, bueno, te vamos a dar la columna de ojo crítico para ver por qué haces esto en chicos. Es una primera opción y fíjense, nosotros cuando se nos ocurrió que era mejor que hacer un procedimiento combinado a una válvula, fuimos a la literatura y este grupo Tyson y Kraus tiene 8 años adelante nuestro y ellos vieron que si hacen ciclodestrucción o termólisis tienen un éxito del 67.6%. O sea que en 2/3 de los pacientes, ellos 5 años después no tuvieron que hacer ninguna cirugía incisional con todos los riesgos. Es decir, si en los adultos podemos tener complicaciones, en los niños podemos tener complicaciones que obviamente son más serias, que obviamente son glaucomas bilaterales, y nosotros con esto hacemos los 2 ojos de ingreso y nos permite un postquirúrgico completamente tranquilo. Nosotros hicimos este trabajo y ahora estamos publicando una serie de 160 glaucomas congénitos de 4 años de seguimiento con este resultado, un éxito entre el 62 y el 67%. Para ir terminando, vamos a dejar una buena parte para preguntas, y esto lo agregamos para esta charla, 5 perlas que harán más fácil la termólisis, pero que si no las cumpliste matan. Eso fue para buscar las siglas. Y matan es marcación, anestesia, transiluminación, la aplicación, o sea, cuánto aplicamos, y el número. Estas son 5 letras que tenemos que tener en cuenta cada vez que lo hagamos, porque todo es muy sencillo, pero hay gente que esto le funciona mal. ¿Por qué? Por no seguir las reglas básicas de lo que es el procedimiento. La marcación fue una idea de Lai Newell, porque hay muy pocos casos de isquemia en segmento anterior porque le dimos a hora 3 y hora 9. Y yo decía, ¿por qué pasa esto? Sí, son pocos casos, pero tenemos un síndrome que es muy importante. Y Lai Newell, que se formó en Colombia, está en San Andrés, y es cirujano de facorrefractiva, y después hizo glaucoma, dijo, ¿por qué no marcamos como hacemos en los lentes tóricos, hora 3 y hora 9 con el paciente sentado? Y después lo acostamos. ¿Por qué? Porque como sabemos, hay una tasa importantísima de pacientes que tienen ciclotorsión cuando los acostamos en la posición horizontal. Fíjense, este trabajo más o menos son 3 grados, pero en muchos casos la ciclotorsión llega a 7 grados.
Entonces una cosa que aprendimos a hacer es esto, poner el paciente y con uno de estos anillitos que tiene el plomito abajo, marcar con un marcador hora 3 y hora 9. Si ustedes hacen esto, que son un minuto antes de la cirugía, es más largo esto que la cirugía, lo marcan y entonces cuando el paciente se acuesta, se llega a hacer una ciclotorsión hacia un lado o el otro, vamos a tener marcado la 3 y la 9 y vamos a poder evitarlas. La segunda perla, y esta es de mi anestesista, yo vi mucha gente haciendo esto con anestesia tópica, con anestesia subtenoniana, y la verdad es que los pacientes se quejan. El láser diodo duele durante y duele después de la cirugía. Entonces, para nosotros es fundamental la preparación, como están viendo acá, con una venopuntura, porque les pasamos enseguida una sedación para que estén tranquilos, proparacaína y silocaína previa en gel para dormir lo que es la superficie, y lo más importante de todo, realizar una buena anestesia paravulvar. En nuestro caso lo hacemos la mitad, 50% con silocaína y 50% con duracaína, para que le dure esas 8 horas del postquirúrgico donde va a tener inflamación. ¿Qué hacemos con esto? Que vamos a empezar, como dije otra vez, son 28 segundos en general, y cuando terminamos le decimos al paciente, ya está, ¿van a empezar? No, ya terminamos. El paciente no tiene idea de que se le tocó el ojo. Y además no le va a doler en el postquirúrgico. Y eso es muy importante porque el paciente tiene una buena experiencia dentro del quirófano y postquirúrgica también. Voy a pasar la siguiente. Ahí. Transiluminación, que ya la hablamos, la maniobra de Minsky. Para nosotros esta es una condición sine qua non para hacer la cirugía. Tenemos muchísimos casos que nos muestran que no le funciona la cirugía, como este es un chico con un megaftalmos, un muftalmos prácticamente, lo mandan de Uruguay, le hicieron 3 ciclodestrucciones y no le funcionaron. Vino con 70 de presión. Quiero que miren con detalle en un ojo grandote, ya es un ojo sin proyección luminosa, pero miren ustedes dónde aplicaríamos a 1 milímetro de la córnea acá, y cuando ustedes transiluminan, van a ver cómo se ilumina desde atrás, y fíjense que el limbo es 1, acá, y fíjense dónde está el limbo acá atrás. ¿Lo ven? Son 3.8 milímetros de diferencia en este paciente. ¿Qué quiere decir? Que lo ven, acá está el borde de la córnea, pero el limbo está acá. Entonces me voy con la sonda, ahí marqué 1 milímetro atrás del limbo verdadero. ¿Qué hace eso? Que todos los puntitos que le pusimos a este globo hicieran el plop, el efecto popcorn que tiene que tener. Este ojo de 70 lo tenemos regulando con una prostaglandina en 15 milímetros de mercurio. Con un ojo ciego y doloroso, y le sacamos el problema y el chico puede mantener el globo ocular. Entonces la transiluminación es tan importante que ahora con Quantum Medical estamos desarrollando una sonda S que ya va a venir con la transiluminación incorporada, para de alguna forma obligarnos a apagar la luz del micro, saber dónde está el limbo y hacerlo obligadamente en el lugar correcto. La anteúltima es la aplicación, y esta es una tabla que todavía no está publicada, está en evaluación en Journal of Glaucoma. Fíjense, esto lo hicimos después de los 1100 casos realmente y fuimos aprendiendo. Esto tomamos la presión basal como un paciente que está en terapia máxima e inclusive con 2 comprimidos de cetosolamida oral. Entonces aprendimos, cuando la presión está alrededor de los 20, obviamente hablamos de un glaucoma avanzado que tiene que necesitar 10, en estos pacientes nosotros hacemos un patrón de un cuadrante, es decir, 7 puntos, 14 segundos. Con eso es más que suficiente. Queremos bajar la presión de 20 a 10 y queremos sacarle la cetosolamida y la medicación. El segundo escenario es cuando ya tenemos un paciente que tiene toda esta medicación y está con 30 milímetros de mercurio. En estos casos vamos a hacer un patrón que es el más frecuente que hacemos, que es un patrón de 2 cuadrantes, es decir, 14 puntos, 28 segundos. Cuando ya el paciente viene con toda la medicación y encima está entre 40 y 50, un postcirugía vitroretinal, una ovitis descompensada, bueno, en esos casos hacemos un patrón que se llama SMILE, o un patrón en sonrisa, que es hacer los 2 cuadrantes inferiores más 2 puntitos a cada lado superior, ahora 3 y 9 en nasal y temporal. Y cuando los pacientes vienen, y de estos tenemos 6 o 7 casos, nomás casi 10 ahora, entre 60 y 70 milímetros de mercurio, pese a toda la terapia, en estos únicos casos, que son muy contados, es donde hacemos un patrón en 3 cuadrantes. Estos pacientes pasan una fase de hipotonía de 6-7 milímetros a la semana, semana y media, pero después vuelven en general a andar entre 10,
12, 8, o sea, los valores que necesitan en glaucomas bien avanzados. Entonces esto es como para tener una idea, cuando empiezan, de saber exactamente cuánta energía voy a aplicar y no hacer siempre el mismo patrón, porque depende de la presión basal, puede ser que varíen mucho. Y por último, y acá lo puse a borrones, que sé que hace mala praxis y nos protege, nunca realizará los 4 cuadrantes. Es decir, los únicos casos donde vimos complicaciones, no es nuestro grupo, pero derivadas de tisis bulbi o cotonía conservada en el tiempo, es porque a alguien se le ocurrió hacer los 4 patrones y no hay por qué hacer los 4. O sea, el máximo, y está en toda la bibliografía, es 1, 2 o máximo 3. Piensen que a los 60 días, que es lo que tarda en bajar hasta la presión definitiva por la atrofia del cuerpo ciliar, ustedes van a poder reaplicar el láser si hace falta. Se puede reaplicar inclusive en los mismos cuadrantes, o sea, si ustedes hicieron 2 y les falta, pueden hacer el tercero, reaplicar. Y además, idealmente, los spots vamos a tratar de aplicarlo entre medio de los spots que aplicamos la primera vez. A veces la gente dice, ¿no es muy agresivo tratarle 180 grados? Yo no le traté el 50% del cuerpo ciliar. Nosotros estamos aplicando un spot con lugar de por medio. Cuando ustedes hicieron 180 grados, en realidad trataron el 25% del cuerpo ciliar. Y eso es lo que nos da una gran tranquilidad de no tener la complicación de la baja presión. Bueno, para terminar, les voy a dar el algoritmo que está publicado en este trabajo también, que no es a título de enseñarles nada, sino de compartir con ustedes lo que nosotros hacemos hace unos años, más o menos desde el 2018, en el 2020 hicimos un avance, un report, y ahora lo publicamos. Nosotros, en general, en todos los pacientes, y esto no somos nosotros, es como sabrán el estudio Light de marzo del 2019, de Azuara Blanco, que comparó 700 pacientes, 350 medicados, 350 con SLT. Hoy en todo el mundo, lo que es Estados Unidos, Canadá, Europa, China, Japón, Chile en Sudamérica, empieza con el SLT, porque todos se dieron cuenta que es mejor y que todos los pacientes están mejor que con la terapia médica. Si el paciente responde, a los 5 años lo podremos repetir cuando pierde la eficacia. Si el paciente no responde, pasaremos directamente a la terapia médica. Hoy no en Argentina, pero en el resto del mundo tenemos toda la línea de glaucoma sin preservativos. O sea, son medicaciones preservative free, que el paciente tolera mejor, se pone mejor. Usaremos la prostaglandina junto a la doble combinación y el esquema que hoy para nosotros es el mejor, que es lo que llamamos terapéutica médica máxima combinada, que no está todavía en Argentina, aunque no lo crean, se hace en Argentina y se exporta. Pero bueno, es la prostaglandina más la triple asociación fija, el beta-bloqueante, inhibidor y alfa-2 en la misma gota. De esta forma, el paciente hace 3 instilaciones diarias y tiene una reducción de presión de cerca del 60%. Cuando agotamos el láser de consultorio, agotamos las posibilidades de terapéutica médica, ahí es cuando vamos a hacer una subciclo. ¿Qué quiere decir un mix? Un verdadero mix, donde no entramos al globo ocular, donde no se puede infectar, donde no puede tener mayores complicaciones, que va a ser como para tratar un glaucoma de inicio moderado. Cuando esto no funciona, entonces vamos a ir a la única cirugía incisional. En nuestro caso, prácticamente 90 y pico %, la única cirugía que hacemos es la EPNP. Y ahora con el advenimiento del CLAS, que es motivo de otra charla, no sé si lo conocen, pero es un láser de dióxido que talla la EPNP y la hace en 6 minutos. Es decir, que es otro procedimiento que también se ha convertido en láser y es un procedimiento que en general en el 70% de los casos combinamos con la cirugía de catarata en este estadio para tratar de que sea la única cirugía incisional del paciente. Cuando todo esto falla o cuando largamos con un glaucoma refractario o más avanzado, como nos suelen llegar como los anteriores, entonces es cuando hacemos la termólisis o la ciclodestrucción transescleral. ¿Qué hace este esquema? Uno, que si ustedes hicieron láser, usaron drogas sin conservantes, con la subciclo no entraron al ojo, con el CLAS tampoco entraron al ojo y con la ciclodestrucción no entraron al ojo, tienen dos cosas. Un paciente que conserva la superficie ocular en buena forma. ¿Qué quiere decir? Que va a cumplir con el tratamiento médico. Fíjense que la falta de compliance es 72-78% en todo el mundo. O sea, 7 de cada 10 pacientes no se ponen la gota. Y quizás lo más interesante de este esquema es que en ningún momento literalmente ingresamos al globo ocular. Este es un esquema donde no existe la blebitis, no existe la endoftalmitis, no hay atalamia, no hay hipotalamia, no hay desprendimiento coroideo y no hay ninguna de las complicaciones a las cuales estamos acostumbrados. Esto es como un poco ideal, obviamente hay pacientes distintos, hay pacientes que hay que seguir poniendo doble válvulas, hay pacientes que seguimos teniendo que hacer trave, pero yo creo que si apuntamos la vara hacia un lado,
apuntar hacia acá es un tratamiento que, como lo estamos viendo hace unos años, cambia la vida del paciente y les aseguro cambia la vida del cirujano. O sea, dormimos más tranquilos, hacemos cosas en los pacientes que sabemos cómo vamos a tener el ojo al día siguiente. Y para concluir, acá tiene el trabajo, si quieren les mandamos con Adrián el PDF, está en español y en inglés, la nueva era láser en glaucoma, donde tienen todos estos temas, pero desarrollados en 14 hojas en mucho mayor detalle. Así que bueno, hasta ahí mi presentación. La idea era simplemente pasar el mensaje y soy todo oídos para sus preguntas. Bien. Hola Juan, ¿cómo andás? Jerónimo Camelión. ¿Sabes qué? Tengo una pregunta, o sea, porque, bueno, primero, ¿qué medicación preoperatoria utilizás? Pero después me quedé con ese algoritmo. Mi pregunta es, ¿por qué del SLT pasás a las gotas y después a este láser en lugar de pasar directamente al láser? O sea, ¿para qué someter al paciente a tirar gotas, todo eso, cuando sabemos que uno de los grandes principios del láser es evitar, ¿no?, esos 3 o 4 años de gotas? O sea, el SLT, el subciclo sería como un mix. Para mí es el mix por excelencia, porque los mix cuestan $1.000, $2.000, andan poco, están muy discutidos en todo el mundo. Entonces siempre hacemos el SLT. Yo tengo glaucoma y tengo hecho SLT en los dos ojos, estoy llegando a mi 6º año, pero tenía 33 y 29 y manejo 14 y 15, 5 años y medio después. Obviamente espero este año o el año que viene repetirme SLT. Yo, por ejemplo, soy un paciente que no usaría 3 gotas por día, pero no soy la excepción. El 72% medidos con sensores por FDA no instilan las gotas. ¿Por qué? Porque tienen conservantes. Entonces, es motivo de otra conferencia, pero para que tengan una idea, el laboratorio Sofía en México, y ahora hay un laboratorio francés que venía acá, pero se fue a Bolivia, ahora me va a salir el nombre, hacen toda la línea de glaucoma sin conservantes. Si yo les muestro, si quieren, tengo las diapositivas, un ojo con 4 drogas con conservantes y otro ojo sin conservantes, el cumplimiento, la compliance de los pacientes que se ponen gotas sin conservantes es arriba del 90%. Sienten que se ponen una lágrima artificial. Entonces, eso nos da una ventana de hice un SLT, hice otro SLT, y el paciente no le molesta ponerse gotas, mientras no progrese, puedo medicarlo al paciente. O sea, es una instancia prequirúrgica, digamos, antes de llevarlo al quirófano. Y si lo preguntan a muchos pacientes, le dicen, mira, prefiero ponerme las gotas, ando en 12, y cuando las gotas no regulen, me opero. La idea nuestra en general, y esto lo aprendí de Paolo Brusini en Italia, es tirar la cirugía de glaucoma incisional al momento donde el paciente necesite la cirugía de catarata. Porque vos hoy haces una faco PNP con CLAS y el paciente percibe que fue operado de catarata, que ve mejor, que esté metropizado y pasó una sola vez por quirófano. Está perfecto, muchas gracias. Por favor. ¿Cualquier otro valiente? Bueno, te pregunto yo, Sí. después del posoperatorio, yo leí que algunos ponían atropina, otros corticoides. ¿Vos usás eso o no? Nosotros aprendimos a prepararlos. De Robert Necker, que es el primero que vino a hablar a la Argentina de esto, él nos dijo, mira, corticoides 3 días antes y 3 semanas después. O sea, lo preparás al ojo porque esto obviamente media una reacción inflamatoria importante, van a tener flare, van a tener reacción en cámara anterior, 1 o 2 cruces, si hacen 270 pueden llegar a tener una inflamación importante, pero si no, en general, 1 o 2 cruces de células. Entonces está bien usar el corticoide porque va a aplacar un poco toda esa reacción, para, sobre todo si el paciente es fáquico, por ejemplo, para no dejar ningún depósito de pigmento ni nada así. Y esto tarda 60 días, pero la presión baja impresionantemente. El otro día pero un chico de Rosario que le habían hecho de todo y tenía 70 y se fue con 13, o sea, baja no en forma de compresiva, pero baja de golpe. El corticoide es fundamental para mantener la respuesta inflamatoria dominada. Damos, por ejemplo, el acetato de prednisolona, 3 veces por día la primera semana, 2 veces por día la segunda semana, 1 vez por día la tercera, para hacer una quita progresiva y no tener un síndrome de abstinencia. Y si ustedes ven una reacción desmedida, le pueden agregar un cicloplégico como el ciclopentolato, por ejemplo, una membrana pupilar rotativa que casi yo no lo uso. Lo que no usamos es la atropina, que sí lo vimos en varios trabajos, porque la atropina profundiza la cámara anterior, pero trabaja cerrando el trabeculado. O sea que por ende nos va a aumentar la presión. Eso ya lo estamos haciendo con el corticoide.
Y muchas escuelas dan antibiótico, en el CAU lo pusieron, en el consentimiento, por una cuestión de histórica, digamos, de cubrirnos, por si hay manipulación de conjuntiva, pero en realidad es una cirugía que es completamente extraocular, nunca rompimos la barrera hematocular, no entramos a la cámara anterior con 15 grados, o sea que realmente se la pueden dar para sentirse tranquilos, pero acá yo te diría que las dos gotas que usamos son el acetato de prednisolona, el Prenefrin Forte o cualquiera de ellos, y el Acular, o sea, el ketorolac para proteger la mácula, que la incidencia de edema macular cistoide es muy baja. Yo tuve en los primeros 500 casos 3 edemas maculares cistoides, o sea que sería una tasa más o menos de 6 por 1000, bastante aceptable. Y esos pacientes, si usted el paciente le bajó la visión de golpe, le hacen unos CT y van a ver enseguida la presencia de líquido y le hacen los antiangiogénicos y salen todos para adelante. O sea, con un diagnóstico a tiempo es igual que en la FACO. Ah, buenísimo. Y después, ¿con todos usás la sonda sin el capuchón? Porque yo, viste, había visto, te nombran la sonda P3, creo que es. Pues se llama P3 y todos usan un capuchón, una muesca que mira el limbo, pero veo que vos usás solamente la sonda sin Ese es, nada. ese es el Iridex. Yo te digo la verdad, el problema que tuve con el Iridex, yo compré el primer equipo, cuando vino a hablar Neuker, que dijo, muchachos, pasan el palito así, bajan la presión, dije, bueno, hubiéramos limpiado vidrio, digo, si bajamos la presión así, lo hacemos todos. Estamos medios escépticos, y compré el primer equipo de Iridex, AMED, y la verdad que no está mal, es como una cosa de americana, norteamericana, viste que son prácticos, les gusta usar y tirar, entonces tiene la mosquita y te muestra el lugar. Eso está buenísimo si el paciente es un hemétrope perfecto y como vimos, no transiluminamos si el limbo está a 1 milímetro. Donde tengas el limbo un poquito desplazado, ya podés poner la mueca, esa cóncava contra el limbo, y va a estar a 1 milímetro, pero no es el limbo real. Entonces nosotros preferimos una sonda más finita, donde yo transilumine y sé exactamente dónde estoy indentando. Y ahí escuchás el plop en el 99% de los casos. Es muy difícil que no lo escuches. La otra es práctica, pero apenas tenés una metropía hacia positivo o negativo importante, no vas a tener los plops porque no estás tratando el lugar. Para competir con esto, Quantum Medical le puso el foot play, pero lo hizo desmontable, para que vos puedas elegirlo hacer con o sin. Pero yo creo que si uno tiene una buena idea de la anatomía del ojo y tiene un transiluminador, que yo uso el del Vitrecto, el del Fajo, cualquiera, lo pones, ves dónde estás y te vas a cansar de escuchar los plops. Entonces, anatómicamente es muy fácil. Además, al indentar, viste que deja una marquita en el momento que aplastaste la esclera. Entonces, yo tengo un parámetro que aplasté acá y me voy a 1 milímetro y aplasto al lado y tengo un parámetro de dónde voy. Con el otro no estoy intentando y uno se tiende a acercar o alejar. 3, cuando los ojos no son muy grandes, si tenés un blefarostato, aunque sea finito, no te deja pasar mucho por hora 6 y hora 12. Entonces, ¿qué hace la gente? Se desvía por el blefarostato. Y esto en realidad con una sonda finita, sobre todo si haces ojos grandes, yo hago mucho congénito, te deja no tocar. Van a ver muchos videos si buscan en YouTube que el ojo está lleno de sangre porque lo están moviendo con 2 pinzas de conjuntiva y eso hace que se absorba la energía antes de llegar al cuerpo ciliar. Entonces la idea acá es lo que mostramos en el video. No tocar el ojo, está con una parabulbar, no le vamos a decir mirar para abajo ni para arriba, está en posición primaria y sin manipular el ojo hacen una cirugía del paciente el otro día tiene el ojo con una leve hiperemia por la ciclodestrucción, pero no tiene una hemorragia subconjuntival. Bien, perfecto. Adelante, adelante. Yo después hago la pregunta. No, te iba a hacer otra pregunta. Viste que para hacer el SLT tiene que tener un buen agonio y un ángulo abierto, ¿sí? O sea, y yo a veces veo pacientes que como que tengo el ángulo abierto, pero a veces tengo zonas donde el ángulo no está tan abierto y he hecho SLT y no han respondido muy bien. En esos casos, ¿podés pasar de una a este láser? Con esos Sí. ángulos que no son tan abiertos, son medio dudosos para el SLT. Dos truquitos. Primero, si vamos a hacer SLT es porque el paciente es de inicio, preperimétrico, perimétrico de comienzo. Harías una subciclo y no una ciclodestrucción, porque la subciclo es como un SLT quirúrgico. ¿Qué hacen los americanos? Típicamente van a operar a un paciente de catarata y está usando 1 o 2 medicaciones. Le dicen, voy a usar 80 segundos más para hacerte un láser a ver si te sacamos las gotas. Ellos son bien prácticos, lo dicen así. Entonces, pasas una FACO, es el motivo indicado para ponerlo. El paciente no le puedes hacer una SLT, acá sí podés llegar al ángulo. Y hay otro truquito chiquito,
en ese ángulo que es medio un cierre angular que está teniendo, en algún cuadrante más, en otro menos, siempre descartar bien el plató o el pseudo plató, que nos engañan a medida, hacer la VM o el OCT para verlo bien. Si es un cierre funcional primario, hay un buen truco que es hacerle una idiotomía, abro el ángulo y después le hago el SLT a continuación. Yo ni le digo al paciente, le hago el JAG, en el Fusion, cambio a SLT y sigo con el lente haciéndole la cosa. ¿Y qué te hiciste? Te abriste el ángulo. Ese mismo paciente, si tuviera catarata, le haces una facorrefractiva a mi mente y le abrís el ángulo. Pero un paciente menor de 50, que todavía no es presbita, tiene 40 años, bueno, le haces la idiotomía y le abrís el ángulo. De la misma forma, si tenés un plató, le haces la iridotomía, lo pasás a Only Green, le haces la iridoplastia, abrís bien el ángulo y a continuación le haces el SLT. Le trataste el cierre angular y le trataste el glaucoma crónico. Fíjense que de las pseudoesfoliaciones el 30% cursa con cierre angular, 1 de cada 3. Entonces está bueno. Che, tiene contraindicado por cierre angular. No, le hago una iridotomía, si es un plató le hago una iridoplastia y en el mismo momento le haces el SLT. Tardás 4 minutos, 3. Pero ese paciente se va resuelto, que no va a tener un glaucoma agudo, que no le va a volver a bloquear ni el ángulo ni la pupila por la iridoplastia y la iridotomía, y además le bajaste el glaucoma crónico. Entonces es una forma de hacer 3 cirugías con láser en el consultorio. Perfecto, gracias. Por Una favor. pregunta, o dos preguntas. ¿Se puede realizar en el tratamiento de termolisis en un cuadrante, volver a hacer el tratamiento en el mismo cuadrante? Y la segunda pregunta, en el tratamiento de subliminal o el micropulso, cuando le hacemos los 360 grados menos hora 3 y hora 9, ¿es necesario poner viscoelástico? Bien, la del viscoelástico la usabas mucho con lo del foot plate, es decir, cuando teníamos ese plato porque hay que ir pasándolo por la conjuntiva y no indenta. En realidad con la sonda limpia 3 milímetros en la subciclo se puede hacer perfectamente bien. Perdóname, ¿y la primera era? Y en la termólisis, Sí, lo de los cuadrantes. En general por protocolo hacemos un cuadrante, después hacemos el otro, después hacemos el tercero si hace falta, y dejamos para una reaplicación los cuadrantes intermedios. Por eso estaba marcado el algoritmo, un cuadrante, 2 cuadrantes o 3 cuadrantes, y dejarlo bien documentado. Pero en realidad hay mucha gente que vuelve a retratar el mismo cuadrante. A ver, se puede hacer de las dos formas. Es más fácil, como vos hiciste un punto sí, un punto no, un punto sí, un punto no, un punto sí, uno no, después tenés que buscar el lugar entre los dos puntos, queda una marca. Pero le podés pifiar y hacer sobre el mismo cuerpo ciliar que hiciste antes y no vas a obtener el plop. Si agarras el cuadrante, hiciste el nasal inferior y agarras el temporal inferior, la eficacia de los plops va a ser del 100% porque no tenemos la posibilidad de aplicar el láser en un lugar donde ya lo aplicamos antes. Por eso se hizo el protocolo de esa forma. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen que después lo reproducimos el video. Bueno, te hago una más. Ahí hiciste una lista de todos los glaucomas, que son casi todos, las indicaciones. ¿En cuál no lo haría? Más allá cuando hablas de la esclera, pero es como que en casi todos es una muy buena opción. Y no lo haría en un glaucoma que no tenga un daño funcional importante. Es una ciclodestrucción, saben que puede dar una leve midriasis, puede sacar una línea de visión sin edema. Entonces, en un paciente que se va a hacer un cierre angular y yo le voy a sacar el cristalino, es un hipermétrope más de 50 años o 50 años en adelante, le voy a sacar el cristalino, le voy a con o sin catarata, le voy a poner un lente intraocular para metropizarlo. Y le puedo hacer una de PNP, en ese paciente hacemos una FACO PNP, una FACO class, y el paciente tiene una salida perfecta, o sea, no tiene ni siquiera este mínimo riesgo que tiene. Pero en todo paciente con daño avanzado, te digo, nos ha pasado casos de querer poner una válvula y no pudimos ponerla porque no había lugar, teniendo el implante pediátrico tampoco, una banda de retina que estaba comprimiendo mucho y no se podía adaptar. Siempre tenemos el equipo a la derecha prendido. Entonces, te voy a hacer una trave. Se complicó, se perforó. No, cerramos, ciclodestrucción.
una EPNP hay que convertirla, cerramos ciclodestrucción. O sea, en realidad te cubre toda la esfera de pacientes que tengas. Lo único que yo sacaría son los pacientes en fase hipertensiva, o sea que tienen presión y no tienen daño de nervio, viene con 30, tiene la papila 3 décimos, tiene campo normal, a ese le haces una subciclo, le haces una SLT. Pero todo paciente con daño funcional, vos fíjate que nosotros, como decíamos al principio, empezamos haciendo 1, 2 en sesiones de 10, prepandemia te hablo. Ahora las sesiones se nos achicaron así, como no hacemos más de 10, hacemos de 3, de a 4, pero ya antes de la pandemia yo te diría que esto se nos llevó el 70-80% de las cirugías. Además es un procedimiento que ustedes terminan de hacer la FACO, cerraron la paracentesis, la hidrataron, todo perfecto, y ahí le hacen 28 segundos más de láser. Y para lidiar con una facotrabeculectomía, la verdad que hay que saber. A mí me llaman del interior, de Buenos Aires, hoy me llaman de Perú. Che, tengo este problema con un paciente que le hizo una traba. Todos tenemos problemas importantes. Fíjense que hay un mega report de Mermú y Yarawi, que se los podemos pasar, pero lo buscan, está. Resultados de un metaanálisis de Cochrane de todas las cirugías de glaucoma. Agarran 10 años de la literatura, meten todos los trabajos serios como hace Cochrane. Complicación y éxito de la trave a 5 años, 45%. 55% se complica en las mejores manos y el 45% funciona. El paciente va a vivir 50 años o 40, le vamos a tener que meter 8 traves. No nos va a quedar lugar para hacer las traves. Y están recomendadas en los sectores inferiores por el riesgo aumentado con el oftalmitis, sobre todo con el uso de antimetabolitos, porque tiene todo el párpado inferior. Entonces, esto tiene un éxito del 87%, y la EPNP, hecha con o sin class, tiene un éxito del 97%. Entonces, harías una trave, te digo que lo veo todos los días. El otro día operé, no puedo decir el nombre, pero un oftalmólogo de Santa Fe, que los hijos son oftalmólogos, 3 traves, 4 traves en el ojo, en cada ojo. Che, papá tiene 40. ¿Le haces una válvula? Pseudofoliación, pseudofáquico, oftalmólogo, colega nuestro, le digo, mira, vamos a hacerle un conteo endotelial. 1200 células. ¿Vamos a poner una válvula a ese paciente? En 5 años se va al trasplante con la pseudofoliación, la pseudofaca y todo. ¿Sabes que le hicimos una ciclodestrucción? No me creía, ni el médico ni los hijos, no me creía. Me llamó, me dice, está con 9, papá. Tenía 60. Bueno, y yo, entre hacer una trave o una válvula de ese paciente, que sé que el tubo la pseudofoliación arruina la sola, van a onda sex solos. Los lentes se caen solos por la pseudofoliación. Entonces, en vez de complicarme la vida yo y el paciente a la distancia, imagínense la complicación, y hacer esto, que me lleva 28 segundos, y sé que no le va a pasar nada, solo bajarle la presión, bueno, eso hace que se lleve 7 u 8 de cada 10 cirugías que hacemos, combinadas o no combinadas. Claro, es espectacular. Diego, otra pregunta. Sí. También vi ahí que lo usas mucho en glaucoma neovascular. ¿Viste? Pues tengo una paciente operada de catarata, se me rompió la posterior, diabética, bueno, todo un lío, y ahora la tengo con un glaucoma neovascular y la verdad que no. Está sin dolor, sin nada, pero ahora vi ahí que tenés como una indicación, ¿no? Para el glaucoma neovascular. Sí, nosotros en el último Mundial de Glaucoma presentamos un tema que me dio Sudana, que era Approach to Neovascular Glaucoma, que era cómo te acercás vos a un glaucoma neovascular. Y todos me decían, son muy agresivos ustedes. Le digo, no, nosotros tenemos una conferencia, esas que llaman Signature Lectures, esas conferencias que llevan años a hacerlas con experiencia, que viste la cara de It, el payaso de la película, con las tiras rojas, está la cara del payaso y dice, solo te quedan 90 días. Y la gente se olvida, lo que vos decís, tenés 3 meses para que se quede ciego. Tenés la retinopatía proliferativa, tenés que hacer la panfotocoagulación, tenés el problema de la catarata que siempre va a estar presente y tenés el cierre angular. Está el neovascular ángulo abierto y apenas sin sinexio está frente a un cierre angular. Tiene ese pronóstico, un glaucoma crónico por cierre angular que se queda ciego. Y solo tenés 90 días. ¿Qué hacíamos antes? Siempre faco con lente, porque nos cansamos de ver pacientes y dicen, me operaron de la válvula, perfecto, pero cuando tenía la catarata no me vieron la retina para panfotocoagularme. Te quedaste ciego por lo otro. No le importa al paciente por qué se quedó ciego. Le importa que se quedó ciego en 3 meses. Entonces, nosotros hacíamos antiangiogénico, faco, lío y válvula. ¿Qué hacemos ahora? Antiangiogénico, faco, lío, ciclodestrucción. Nuestra cirugía se acortó a 12 minutos, 15 minutos.
Y el resultado, como el cuerpo ciliar, en los niños sí se regenera parcialmente, lo cual es bueno porque tienen menos peligro de hipotonía, pero tenés que hacerle más veces. Pero el adulto no se le regenera el cuerpo ciliar. Entonces hay que tener paciencia y decirle al paciente bien claro, mira, son una o dos, o en algunos casos 3 aplicaciones, porque esto queda para toda la vida. Yo destruí tu cuerpo ciliar. Lo único que no puedo hacer es pasarme. Y a los padres chicos les decimos lo mismo. Lo dormimos 1, 2 o 3 veces. Entre hacerle una trabeculotrabeculectomía o un implante valvular, un glaucoma a la facie a los 2 años, que está contraindicada, de hecho, la válvula entre los dos, y a los 2 años está ciego el chico. Ya le hiciste una trabeculec, yo hago trabeculec. Es un chirlo aprenderla, es un chirlo hacerla. El chico, vos tenés una leve hipotalamia, una atalamia al día siguiente, hay que meterlo a quirófano con otra anestesia general. Acá los chicos se vuelven a Santiago del Estero a las 24 horas. Los controles de esto lo hacemos a las 24 horas, a los 15, a los 30 y a los 60 días. Igual que un láser. ¿Por qué es un láser? Bien. Y Doctor, sí, perdón, Jero. Doc, María. una pregunta, dos preguntas. ¿Cuántas veces podemos tratar un mismo cuadrante? ¿Hasta cuántas veces se puede tratar? ¿Y cuánto tiempo deja pasar entre tratamiento y tratamiento? Lo podríamos tratar en un principio en los adultos solo 2 veces, porque vos haces 7 puntos separados por un espacio y en el retratamiento le vas a hacer los 7 puntos que te quedaron en el medio. Claro, perfecto. Teóricamente ahí tendrías el 100% de ese cuadrante, que en la segunda aplicación solo es el 25% de la potencialidad del cuerpo ciliar. Entonces lo podés volver a tratar. Muy importante lo otro que preguntaste, esto tarda, nosotros fotocoagulamos, ciclodestruimos el cuerpo ciliar, pero la atrofia tarda 60 días en lograr su máximo punto. Entonces hay que explicarle muy bien al paciente, y esto no lo dijimos, me olvidé, nosotros el paciente lo dejamos con el acetazolamida, con toda la medicación, no suspende nada de glaucoma. ¿Por qué? Porque si no va a tener un pico hipertensivo. Esto no es descompresivo de golpe, por eso no hay coroide, no hay hemorragia expulsiva, no hay nada. Entonces va a ir bajando a poco, igual baja en forma importante. Apenas te bajó, ponele de 30 a 15, que era mi biotarget, te saco el diabo, te saco el diurético, la zeta, lo que tomes por vía oral, que es lo que te va a descomponer primero o no vas a tolerar. Sigue bajando, va a seguir bajando 7 semanas más. Cada vez que baja y le saco la triple combinación, la doble combinación, generalmente terminamos sacando por último la prostaglandina, que es la más cómoda de utilizar porque la pone una sola vez por día. Es lo mismo que hacemos con el SLT, que cuando vino Hindra a la Argentina lo explicó, el tapering, no saquen la medicación de golpe. Lleguen a la target, sacan una medicación. Llegan a la target otra vez, sacan otra medicación. Y se manejan siempre en un nivel seguro, que sobre todo en un glaucoma avanzado como esto no le pueda producir daño a los pacientes. Gracias. Juan, te hago otra pregunta. Si tenés un paciente con una válvula, con la PIO controlada, pero con un recuento bajo, ¿has sacado válvulas por este procedimiento? Porque decías ahí que no podías hacer este procedimiento sobre una válvula previa. Y tenés un recuento bajo y es un paciente joven, ¿qué harías? No, ojo, no se puede hacer con válvula previa y con express previo y con trave previa. Lo que no podemos es aplicar en ese sector la sonda encima. Si tengo un express, si tengo una válvula o tengo una escleromalacia, una esclera fina, y bueno, la ampolla no le vamos a dar arriba a ver si se perfora, y a la válvula no le vamos a dar al tubo que lo puede quemar, y el express puede diseminar la energía para otro lado. Entonces, sí lo podemos hacer. Todavía no nos tocó sacar válvula por esto, pero para que tengas una idea, nosotros poníamos 15, 20 válvulas por año entre pediátrico y adulto. El año pasado pusimos 3 válvulas, este año puse una válvula en todo el año. Y te digo una cosa, la indicación de válvula y trave son las indicaciones de esto. Porque vos no le vas a clavar una trave a alguien. A mí me gusta porque vienen colegas del interior y me dicen, mi papá tiene pseudofoliación, tiene 40, hacer una trave mañana. Y vienen, viste, con todos los estudios listos. Y le ves papila 0,7 y medio, campo normal mínimo, defectito, 2 puntos superiores temporales. Digo, tu papá no le vamos a hacer una trave. Yo no conozco a ningún paciente que venga con campo normal. Es una pésima indicación hacerle una trave. Ese paciente, nunca vi un paciente que le hiciera una trave que me dijera, doctor, me opera el otro. El paciente no quiere saber nada más, porque vive con esa ampolla, con los puntos, con el DL, con todos los problemas. Tenemos que hacer plastias de ampolla muchas veces. Entonces, el problema de la trave es la ampolla. Y como dice Pellegrino, es el nido de las infecciones. O sea, tardías, en general por los bichos más malos que hay,
pero cuando te agarra no es la endoftalmitis de la Faco que veo cuántas décimas le baja. Acá le abrimos una puerta directa al vitrio y en 72 horas se nos quema un ojo. Nosotros no tuvimos ninguna endoftalmitis por procedimiento láser porque no está escrito, porque no entramos a la cámara, muy fácil. Y yo les digo, yo tuve en mi vida, si no me quedo corto, 8 endoftalmitis con pérdida del ojo. Te hablo de arriba de 40.000 cirugías, pero cuando perdés el ojo, no importa quién sea, lo habrán vivido en carne propia, el que va y pone la cara es uno y el ojo se te infectó a vos. Entonces, podemos evitar una blebitis, una endoftalmitis, y yo prefiero no verlas nunca más. No trato desprendimientos coroides. No pongo un paciente por una hipotalamia o una talamia. No tengo glaucoma maligno. El otro día nos vino un glaucoma maligno de pandemia y tuvimos que hacer la vitrectomía y lo sacamos adelante. Pero si podés no tener todo esto, es mejor no. Piensa que la trave tiene una incidencia, según el AGIS, de 70% de catarata a los 5 años. Estos procedimientos no hacen catarata, ni la PNP con el CLAS, ni el SLT, ni la. Entonces, el que no tiene catarata va a seguir adelante con su cristalino y la gente mientras vea bien y llegue a los 70 y use un lente por la miopización, lo lleva y después lo operás cuando lo tenga. Otra cosa es el cierre regular. Pero si uno puede vivir. Yo cuando hago una FACO veo al paciente en la sala de espera y digo, mira, esos 3 le hicimos la FACO con multifocal, los que sonríen. Los otros no los quieren ni ver. Son las trabeculectomías. Entonces estos pacientes pasan a tener una cirugía donde no solo le decís al paciente que sale viendo y al familiar, sino que vos dormís tranquilo porque sabés lo que vas a ver el otro día. ¿Cuántas veces hice una trave divina, perfecta, y el otro día tenían un IPEMA de media cámara? Que sabemos que se le va, pero hay que explicarle al paciente. Esto es un túnel y en 3 o 4 semanas vas a empezar a ver parecido a lo que veías antes. Bueno, eso no lo hacemos más. Entonces no sufre el paciente y no sufrimos nosotros. Bien, perfecto. Y no sé si lo dijiste, los parámetros del láser que usás, la potencia, todo eso. No sé si lo dijiste. En este láser, porque vienen preseteados ya. Si Ah, ustedes usan perfecto. otros láseres, acá tenés una pantalla que está modo retina, porque puedes usar el para retina, o modo glaucoma. Pones glaucoma, aparece en azul subciclo y en rojo, o sea, en azul subciclo y en rojo termólisis. Automáticamente viene el termólisis 2 watts, 2 segundos. Y te marca los cuadrantes y lo manejas todo el pedal y te dice exactamente los puntitos que vas haciendo. Y si lo pones en subciclo, te pone el contador en 80 segundos, que es continuo arriba, y después el contador para que vayas a alguna velocidad de abajo y se apaga automáticamente. El equipo lo podés variar y personalizar o customizar, sí, pero cuando lo aprendés, viene con los protocolos internacionales para que vos ni siquiera lo chequeás en pantalla, pero no tenés que aprenderte ningún parámetro en especial. Igual en la publicación que les digo está todo relatado por si tienen otros equipos de cómo setearlos. Ah, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, todas. ¿Qué tal, Doc? Buenas noches. Buenas noches. Quería hacerle una consulta en cuanto a siguiendo el orden del algoritmo que usted había dicho anteriormente, habiendo hecho, por ejemplo, un subciclo y termo de 360 y 3 cuadrantes. Suponiendo que no responda en ese caso, no baja la presión intraocular. ¿Cómo continúo? ¿Qué hago? ¿Qué considero? ¿Subciclo o termo? No, subciclo en 360. Subciclo en 360. La subciclo la podés repetir. No hay problema Bien. de repetir, la podés volver a repetir en 360. Bien. Otra vez, son glaucomas de inicio. La subciclo no tiene el poder de la termólisis, obviamente. Funciona bastante bien, pero hay que enfocarlo en los mix. Es un paciente como SLT, pero que es quirúrgico. Le vas a hacer la FACO, le pones el subciclo. Si te fallan 2 subciclos, entonces quizás es el momento de ir a una cirugía de PNP o un CLAS o lo que hagas incisional y dejar la termólisis para después. Si ese mismo Bien. paciente ya tiene un daño importante, yo ahí evaluaría hacer la ciclodestrucción. De hecho, hay Bien. ya 4 publicaciones que muestran que una vez que hiciste la termólisis, la subciclo es mucho más efectiva porque viste que la P3 es la pars plana probe, trata la parte posterior, la subciclo, por eso lo hacemos a 3 milímetros. Si vos hiciste una ciclodestrucción, no está descontado hacerle una subciclo después, que vas a tratar otra parte del cuerpo ciliar y que es mucho más efectiva que hecha sola. Bien. Muchas gracias. Por favor, a vos por preguntar. ¿Alguna otra ¿Alguna pregunta? otra pregunta? Entonces nos despedimos de vos, Juan. Te agradecemos todos
Y Sí, no. la próxima va Jerónimo de coordinador, por lo menos, ¿no? Sí, sí. Impecable, ya sabemos a quién nombrar. Bueno, muchísimas gracias a todos por compartir este momento. Para mí es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, muy bueno, Doc. Gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Saludos. Buenas noches. Gracias.